Buenas de nuevo, crack bursátil, y bienvenido a otro vídeo del curso de bolsa. Si eres nuevo en el canal, te recomiendo pulsar este enlace para hacer el curso desde cero. En el vídeo de hoy vamos a ver cuál es el método de inversión que usó Warren Buffett para convertirse en una de las personas más ricas del mundo. Además, vas a saber cómo adaptarlo a tus inversiones y beneficiarte de él. También vas a conocer la característica más importante que debe tener una empresa para que Warren la compre. Y quédate hasta el final, donde te mostraré un breve análisis de una acción de muy bajo riesgo y que es una opción muy interesante para los inversores a largo plazo. ¡Vamos a ello! Como muchos ya sabrán, Warren Buffett consiguió generar una rentabilidad superior al 20% anual durante más de 50 años frente a un 9,7% del S&P 500 en el mismo periodo, convirtiéndose así en uno de los mejores inversores de todo el mundo. Una vez que los inversores conocieron los grandes resultados que estaba obteniendo, todo el mundo ha querido replicar su famoso método de inversión, el Value Investing, conocido en español como inversión en valor. Esta filosofía de inversión fue creada en 1928 por Benjamin Graham, que fue el profesor de Buffett en este estilo de inversión, y el otro creador fue David Dodd. Según estos inversores, esta estrategia de inversión consistía en comprar activos cotizados por debajo de su valor real o valor intrínseco para venderlos más tarde a un precio superior. Pero Buffett mejoró este sistema dando cierta importancia a la calidad del activo que se está comprando o el MOAT que posee, por lo que él prefiere empresas de gran calidad a un precio justo que empresas mediocres con un gran descuento. Para que te hagas una idea de lo que es el Value Investing, imagina que estás interesado en comprar un reloj de oro que vale 1.000 euros y al poco tiempo ese reloj se vende con un descuento del 15%. En ese momento puedes comprar el mismo reloj por 850 euros. El precio del reloj ha bajado, pero el reloj sigue teniendo el mismo valor que antes. Y si esta oferta se acaba y el reloj vuelve a su precio original de 1.000 euros y tú, que has comprado el reloj por 850 y lo mantienes intacto, vas a poder venderlo nuevamente por su precio original, generando un beneficio en esta transacción de 150 euros. Pues el Value Investing es lo mismo, pero comprando empresas que pueden seguir incrementando su valor, por lo que la ganancia potencial puede ser mucho mayor si invertimos en buenos activos. Ahora voy a mostrarte cómo aplicar el Value Investing de forma adecuada y cómo lo puedes adaptar a tu estilo de inversión. Como ya hemos dicho, el value es comprar algo por menos de lo que vale, pero para comprar con descuento o a un buen precio, primero debemos descubrir cuánto vale realmente ese activo. Así que nuestra misión es calcular el valor intrínseco de la compañía que estamos analizando. Esto es algo bastante complejo de hacer y que te enseñaré a calcular en futuros vídeos del canal. Así que suscríbete, dale like y activa la campanita de notificaciones para seguir aprendiendo. Pero para que te hagas una idea, una vez sepas el valor real de una compañía y la compares con el precio al que cotiza actualmente, vas a ver que en muchas ocasiones hay una divergencia entre el valor y el precio. A veces podemos tener una compañía sobrevalorada cuyo precio es superior al valor real, otras veces puede estar en su precio justo y en otras ocasiones puede estar infravalorada. Cuando sucede esta infravaloración, la divergencia que existe entre valor y precio se llama margen de seguridad. Y esas oportunidades son las que inversores como Warren o Graham aprovechan a su favor, comprando acciones al mejor precio posible. Ahora que entendemos que hay empresas que por diversos motivos llegan a cotizar con descuento, debemos mirar cuál es el siguiente parámetro que usa Warren para invertir en bolsa. Y es que Warren Buffett no compra acciones, compra negocios. Una acción solo es una representación de un negocio. Por lo que para tener éxito en el Value Investing no solo es importante comprar a un precio adecuado, sino que también hay que comprar un negocio de la mayor calidad posible que tenga buenas perspectivas a futuro y un balance saneado. Para identificar el MOAT o la calidad de un negocio debemos analizar el negocio en profundidad y entender cuáles son las características que poseen los negocios de calidad, con buenas perspectivas y que suelen crecer en ingresos y beneficios por encima de la media del mercado. Más adelante, a lo largo de este curso, te mostraremos cómo identificar empresas de calidad,
Pero para mostrarte un ejemplo muy simplificado, ciertas empresas con una ventaja muy clara, como es la imagen de marca por ejemplo, suelen crecer en beneficios por acción o BPA, que en inglés son los EPS o Earnings Per Share, que son los beneficios que produce la compañía dividido entre el número de acciones. Un ejemplo de empresas de calidad es Amazon, que cuenta con una gran imagen de marca, o Mastercard, cuya ventaja es su efecto red. Y como puedes observar, han tenido un gran rendimiento en bolsa y sus acciones han generado muy buenos retornos, mostrando una gran revalorización. Si miramos a su vez a los beneficios por acción de estas compañías durante los últimos 5 años, podemos ver que el ritmo de crecimiento entre los beneficios de la empresa y el precio de sus acciones han tenido un comportamiento muy similar. Probablemente adquirir empresas de mucha calidad a un precio justo sea lo más recomendable para cualquier inversor, puesto que un negocio que puede crecer durante años de forma estable e incluso generar beneficios por encima de lo estimado, puede generar un retorno superior en sus acciones y reducir el nivel de riesgo de cada inversión. Así que recuerda, la calidad de una empresa es, en mi opinión, lo más importante a la hora de invertir, y esto se debe a que la evolución del negocio en todos los niveles acaba reflejándose en el precio de sus acciones. Así que céntrate en buscar negocios excelentes y no solo negocios baratos. Y el otro aspecto clave del value investing es el largo plazo. Como ya hemos dicho, la evolución de un negocio es lo más importante y, como diría Warren, el tiempo es amigo de los buenos negocios. Esto se debe a que todos los negocios necesitan tiempo para evolucionar, optimizar sus estrategias y sistemas y conocer mejor a su público objetivo. Y como vas a ver ahora, en casi cualquier empresa de calidad que ha ido incrementando su valor a lo largo de los años mientras su negocio se iba expandiendo y creciendo en márgenes, ingresos y beneficios, ha generado buenos rendimientos para el accionista. Podemos ver el efecto del largo plazo en otras dos compañías de gran calidad, McDonald's y Microsoft. Dos grandes compañías de sectores totalmente opuestos con gran imagen de marca y un éxito increíble a lo largo de su trayectoria. Podemos ver cómo McDonald's, que es un negocio muy simple que se dedica a crear nuevas franquicias para recibir ingresos a través de royalties y a través de los alquileres de sus locales a sus propios franquiciados, han conseguido crear una de las empresas más icónicas del mundo, siendo los pioneros en el sector de la comida rápida. Y los resultados de la buena ejecución de este negocio son más que evidentes. El rendimiento de sus acciones desde que salieron a cotizar a bolsa es de un 248.000%, por lo que 100 euros invertidos en su OPV serían a día de hoy 248.000 euros. El otro ejemplo es Microsoft, que es una compañía tecnológica que ha creado el sistema operativo más utilizado del mundo, aparte de otras muchas líneas de negocio. Aunque sus acciones se mantuvieron planas durante la década del 2000, han conseguido generar un retorno total desde su OPV de un 329.000%. Con estos ejemplos solo quiero recalcarte que a la hora de invertir es tan importante elegir los activos de mayor calidad como tener la paciencia suficiente para que estos activos prosperen. Haciendo un breve resumen, nuestro trabajo es comprar empresas de gran calidad al menor precio posible y mantenerlas a largo plazo. Y puede que te preguntes cuál es el momento adecuado para vender estas acciones. Y esta es probablemente la parte más difícil del value investing, ya que el momento de venta debemos estimarlo nosotros mismos. En mi opinión, lo mejor que podemos hacer es ir revisando los resultados de las compañías que tenemos en cartera para ir haciendo ajustes de peso en tu cartera. Si quieres aprender a hacer estos ajustes en tu propia cartera, pincha en este enlace. Para tomar decisiones de venta, a veces debemos vender si una compañía se deteriora a nivel fundamental. Otras veces puede que el precio de sus acciones suba tanto que comience a estar sobrevalorada y ya no tenga mucho potencial de cara al futuro. Incluso a veces podemos encontrar oportunidades mejores de las que tenemos en cartera. Sin embargo, la mayoría de las veces la mejor opción es mantener un activo de calidad a venderlo de forma prematura. Y ahora que ya sabemos la forma en la que debemos aplicar el value investing y entendemos que es un método de inversión 100% rentable si se aplica de forma adecuada, puede que algunas personas duden acerca de su eficacia.
Por ello, te quiero mostrar la rentabilidad que han obtenido algunos de los mejores inversores de la historia aplicando esta filosofía de inversión de forma correcta. En primer lugar, tenemos al ya nombrado Warren Buffett, con una rentabilidad superior al 20% anual durante más de 50 años. También otro gestor de la década de los 80, Peter Lynch, obtuvo un impresionante 29,2% anual a lo largo de 13 años en el fondo de Magellan, conocido también por su libro Un paso por delante de Wall Street, del cual tenemos un vídeo en el canal. También tenemos otro autor que escribió la famosa obra del pequeño libro que bate al mercado y fue creador de la fórmula mágica, con la que consiguió un track record del 30% anual en un periodo de 16 años. Este famoso inversor es Joel Greenblatt. Podemos poner muchos más ejemplos como Benjamin Graham, que está considerado el padre del value investing con una rentabilidad del 14,7% anual a lo largo de 20 años. U otro caso sería el famoso inversor John Templeton, con un 14,5% anual durante más de 40 años. En otros vídeos hablaremos un poco más en profundidad sobre cada uno de estos famosos inversores. Y ahora voy a mostrarte la empresa que, en mi opinión, tiene un muy bajo riesgo con un potencial de revalorización muy interesante. La empresa es el holding empresarial de Warren Buffett, Berkshire Hathaway. Su ticker es BRK.B. Esta empresa es un conglomerado de compañías que Warren ha ido adquiriendo a lo largo de sus más de 60 años de actividad en la empresa. Todo comenzó cuando Warren se dio cuenta de que el modelo de negocio de las aseguradoras recibía primas por adelantado y pagaban la indemnización o reclamo más tarde. En ciertos casos había más de una década de diferencia entre la prima recibida y el pago de esa indemnización. Durante ese lapso de tiempo, ese capital permanecía en efectivo en las cuentas del negocio asegurador. Ese capital es conocido como flotante y por ese motivo Warren adquirió su primera empresa de seguros en el año 1967. Esa empresa era National Indemnity, que en la actualidad es la empresa de seguros más grande del mundo en patrimonio neto. Mientras los negocios aseguradores de Berkshire iban creciendo, Buffett aprovechaba el aumento de flotante para invertirlo en empresas cotizadas o hacer adquisiciones de empresas no cotizadas y generar un retorno mucho mayor al del propio negocio asegurador. Y así creció Berkshire a lo largo de los años hasta convertirse en uno de los holdings empresariales más grandes del mundo a través de la inversión usando el flotante. Desde su inicio en este tipo de negocio, el flotante de Berkshire pasó de 39 millones a 129.000 millones de dólares en 2019. Si queremos desglosar su negocio para analizar su holding, debemos entender que los beneficios de esta compañía pueden fluctuar demasiado para valorar la empresa por PER o por Free Cash Flow, por lo que el propio Buffett nos aconseja hacerlo por valor en libros. Si dividimos su holding en grupos, tenemos por un lado las acciones cotizadas, por otro las empresas no cotizadas y por último el dinero en efectivo. Si empezamos por las empresas cotizadas, podemos ver la cartera de Warren, donde destacan sus grandes posiciones en Apple, Bank of America, Coca-Cola o American Express, entre otras. Empresas de gran capitalización, bastante estables y de distintos sectores, con una diversificación superior a las 50 compañías en su portfolio. Si queremos calcular el valor de esta parte de su holding, sabemos que tiene un total de 175.000 millones de dólares actualmente en esta cartera. Por otro lado, tenemos las empresas no cotizadas, tanto empresas aseguradoras como industriales, de servicios o de comunicaciones, entre otras, son las que componen este segmento de su negocio. Son demasiadas empresas para analizarlas de una en una, pero si sumamos los beneficios reportados por este conjunto de compañías, que es de 19.300 millones de dólares, y aplicásemos un promedio de 15 veces, podríamos estimar que su valor es de unos 290.000 millones de dólares. Y por último tenemos el dinero en efectivo, del que Warren dispone para hacer nuevas adquisiciones e invertir en acciones, que asciende a 137.000 millones de dólares. Este efectivo puede ser una buena oportunidad para adquirir nuevos negocios a buen precio de cara al futuro. Si sumamos estos tres segmentos, tenemos por un lado los negocios no cotizados, cuyo valor es de 175.000 millones de dólares y representan un 29% del valor en libros. Después tenemos los negocios no cotizados, cuyo valor es de unos 290.000 millones de dólares y representan un 48% del valor en libros.
Y por último, el efectivo de 137.000 millones que representa el 23% del valor de la compañía. Estos tres segmentos en su conjunto hacen un total de 602.000 millones de dólares, mientras que la capitalización bursátil de Berkshire es de 500.000 millones en la actualidad, por lo que podemos entender que la compañía está algo infravalorada respecto a su valor intrínseco. Si dividimos los 600.000 millones de valor en libros entre el número de acciones, obtenemos un valor de $240 por acción. Si lo comparamos con su precio actual de $200 por acción, obtenemos un margen de seguridad cercano al 20% en la actualidad. Pero si hacemos una proyección a 5 años y a los 600.000 millones de valor en libros sumamos un crecimiento estable del 7% anual para este conglomerado de empresas hasta 2025, su valor en libros total para ese año sería cercano a 840.000 millones de dólares. Por lo que si actualmente su precio es de $200 por acción, en 2025 las acciones pasarían a valer unos $340 por acción, lo que supondría una rentabilidad total del 70% a lo largo de 5 años, en una empresa de gran calidad, estable, sin deuda y con uno de los mejores equipos directivos del mundo como son Charlie Munger y Warren Buffett. Si quieres aprender más, suscríbete y te veo en el próximo vídeo, crack bursátil.